Bueno, esta es la tercera clase del semestre. Estamos al lunes 28 de febrero y seguimos con la unidad número 1 de introducción en la parte 2 de clasificación de los biosensores. ¿Sí me pueden escuchar bien? Sí, sí, todo Gracias. bien. Bueno, entonces nos vamos a ir hasta, nos quedamos en los ejemplos de los sensores ópticos, ¿no? Y entonces ahorita nos toca. Y la vez pasada mencionamos rápidamente en qué se pueden subclasificar eh, cada una de las clasificaciones, ¿no? Valga la redundancia. Este, entonces, ahorita lo que toca, pues, es un poco introducirlos a de qué trata cada una de esas subclasificaciones, ¿no? Entonces, nos quedan otros 4 tipos eh, de clasificaciones según el principio de transducción, ¿no? Entonces habíamos visto los ópticos, que los podemos clasificar según cómo esté interactuando o qué interacción de la luz con la materia estemos estudiando, ¿no? Entonces toca los electroquímicos. Bueno, ya les había dicho que aquí en este caso, eh, por su nombre nos vamos a referir a aquellos dispositivos de transducción en los que se esté evaluando una reacción de reducción u oxidación de, ya sea directamente del analito de interés o de algún producto secundario de la reacción con el analito de interés, ¿no? Entonces, esa reacción de reducción-oxidación, pues en general nos va a producir una corriente que se puede medir mientras se controla un potencial o puede cambiar el potencial en una solución debido, más adelante vamos a ver, a la reacción, a la ecuación de Nernst. Ujú. Entonces, la ecuación de Nernst va a definir, según el balance de la especie oxidada contra la especie reducida, pues va a definir el potencial de esa solución en un electrodo, ¿no? Entonces, en los sensores amperométricos, aquí entre paréntesis les pongo volt amperométrico, porque quiere decir que estamos midiendo corriente mientras controlamos el potencial. Ujú. Y el potencial puede ser controlado en modo corriente directa o corriente alterna. Ujú. Entonces, ¿si recuerdan la diferencia entre estas dos? DC y CA, DC y AC. Sí, Ujú. Entonces, en DC, pues vamos a mantener un potencial que no necesariamente tiene que ser fijo, ¿no? Entonces hay diversas técnicas, pero el caso es que la señal no es senoidal, ¿no? No va oscilando en el tiempo con una cierta frecuencia, como si es el caso de la corriente alterna. Em, Se incluyen los sensores con y sin fuente de corriente externa. Ujú. Entonces se puede, galvánico se va a llamar a cuando se mide una reacción, se mide la corriente de una reacción que está ocurriendo espontáneamente. Y existe otro tipo en el que uno tiene que aplicar una diferencia de potencial para que esa reacción se dé, ¿no? Y entonces se mide la corriente. En el caso de los sensores potenciométricos es lo que les decía, ¿no? Entonces tenemos el primer caso, que es el que se basa en electrodos selectivos, ¿no? Que es como lo que les platicaba la clase pasada de el bulbo que es selectivo al paso de iones hidronio, ¿no? Que son los que determinan si una solución es más o menos ácida. Ujú. Pero también están los que, como les decía, se basan en un electrodo metálico en general o de algún otro material inerte, como los que mencionábamos antes, como carbono, eh, el cual va a estar midiendo una diferencia de potencial contra un electrodo en el cual su potencial se mantiene estable. Ujú. ¿Pueden ver? Eh,
Y entonces la diferencia de potencial que se mida va a ser dependiente de la concentración de las especies reducida contra la oxidada. Existe otra técnica que se llama espectroscopía de impedancia electroquímica. Entonces, ¿a qué le suena que estemos haciendo una espectroscopía? Según lo que platicábamos la clase pasada. Entonces, en el caso de las espectroscopías con luz, que se va variando, se hace un estudio a lo largo de las frecuencias, ¿no? De la luz. Entonces, en este caso, si lo que estoy controlando es un voltaje, entonces lo que voy a estar variando, más bien lo que se va a estar aplicando es una señal de corriente alterna y se va a estar variando la frecuencia, ¿no? Entonces, ante cada frecuencia voy a medir una respuesta de mi sistema, ¿no? Que más adelante vamos a ver cómo funciona. Entonces, por eso nos referimos a espectroscopía, porque se hace un barrido de las frecuencias de la señal de voltaje. Ujú. Ahí está. Ok. Entonces, igualmente, la impedancia electroquímica, entonces, en realidad vamos a estar midiendo impedancia, ¿recuerdan qué es? Sí, creo que sí. ¿Qué es? Pues bueno, yo lo asocio más como cuando vi la parte de electrónica, entonces Ujú, pues tenías que cuidar las impedancias en el sentido de que pues tú tenías una señal que iba como de un dispositivo a otro, o sea, como que tenía que pasar cierto umbral, entonces pues si tenías una impedancia muy alta o una resistencia muy alta, pues de repente ahí podía regresarte como la señal, ¿no? Como un rebote en esa interfaz. ujú. Sí, exacto, ahí hiciste como la palabra clave es compararlo con la resistencia, ¿no? Entonces, pues una resistencia, como su nombre lo dice, es como un impedimento al paso de la corriente, ¿no? Entonces, la impedancia, pues, es análoga, pero también incluye la resistencia de elementos que no son ideales, o sea, que no siguen la ley de Ohm, como son los capacitores o son los inductores, ¿no? Entonces, en el caso de la impedancia electroquímica, se refiere a que... ¿Alguien habló? No, ¿verdad? A que se modela la celda electroquímica, o sea, en este caso, se me faltan unos esquemitas, pero recuerden que en este caso electroquímico veíamos antes que son reacciones que ocurren en una interfaz heterogénea, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos? Que tengo un vaso con la solución que contiene mi analito y tengo un electrodo, ¿no? Entonces es heterogéneo porque ocurre en esta interfase sólido-líquido. Ujú. Eh, entonces, entre un electrodo y otro, pues yo puedo definir una cierta impedancia, ¿no? La puedo modelar ya sea como un capacitor o como una resistencia, como resistencias en paralelo o en serie, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, estas características van cambiando conforme cambia la concentración del analito. Ujú. Ya sea porque cambie en el bulto de la solución o porque cambie la cantidad de moléculas de analito que se pegan o que se atrapan en la superficie del electrodo, ¿no? Ok, sí, más o menos queda claro. Sí, me parece que está bastante claro. Va, gracias. Y bueno, el otro tipo, también mencionábamos antes, eh, los transistores de efecto de campo, en realidad muchas veces no son electroquímicos, pero bueno, entran dentro de esta clasificación. Este, pero entonces la idea es que cambiando la resistencia o también otras propiedades eléctricas en
entre las terminales fuente y drenaje, en un recubrimiento activo que se encuentra entre estas terminales, entonces se puede monitorear igualmente la concentración o la presencia del analito, ¿no? Y bueno, entonces aquí en estas figuritas están algunos ejemplos de lo que mencionábamos antes. Entonces en la izquierda tenemos electrodos llamados screen printed por la técnica con la que se fabrican. Entonces no sé si habían escuchado de la técnica de serigrafía, sería en español. ¿Tienen idea de cómo funciona? Nunca se han hecho una playera serigrafiada. Sí. Sí. Entonces es la misma idea, ¿no? Tienen una tinta y a través de una malla se pasa, una malla que tiene zonas donde sí puede pasar y donde no puede pasar la tinta, ¿no? Entonces con un squeegee se barre esa tinta y se pasa a un sustrato que está debajo de la malla, ¿no? Entonces así es como se hacen las playeras pintadas, ¿no? Entonces van pasando tintas de diferentes colores para hacer una estructura u otra. En este caso, pues es lo mismo, ¿no? Aquí tenemos dos tipos de materiales, por ejemplo, ¿no? El que es color plateado y el que es color negro. Entonces el color plateado, pues nos quiere decir, lo más común es que sea una tinta de plata y el color negro, pues que sea una tinta a base em, de carbono, ¿no? O de alguna estructura derivada del carbono, ¿no? Al otro. Entonces, pues, ¿qué conforma una tinta? Pues necesita tener las partículas conductoras, pero necesita tener un medio que que las pueda hacer fluir, ¿no? De cierta forma. Entonces puede ser alguna resina polimérica o algún tipo de aceite, etcétera, ¿no? Y bueno, esta es la idea. El sustrato pues puede ser de plástico, puede ser de cerámica y se hacen miles de estos a la vez, ¿no? Entonces, aquí esto digamos que tiene unos 3 centímetros por 1 centímetro. Entonces, en máquinas grandotas que ya tienen la máscara arriba de la malla ya definida, entonces se va haciendo pasar la tinta correspondiente, ¿no? Y aquí la otra tinta es también la tinta azul que sirve como un aislante. Eh, entonces, en general, esta es como una mini celda electroquímica. Más adelante vamos a ver para qué necesitamos cada uno de estos 3 electrodos. No sé si alguna vez en su prepa o en la carrera han tenido oportunidad de trabajar con celdas electroquímicas. No, Yo yo creo sí que alguna vez. Perdón. Y a ver qué hacían. Yo las llegué a utilizar para electrodeposición. Normalmente tienes 2 electrodos, ¿no? Ajá. Y esa te sirve para que lo que tenías en la solución lo pongas sobre el sólido, ¿no? Lo vuelves sólido. Sí, sí, lo hacíamos como con unas monedas y Ujú, alambrito de cobre, entonces buscábamos como hacer electrodeposición de cobre en la moneda. ujú. Sí, exacto, esa es la idea, ¿no? Entonces ahí tú estabas haciendo una transformación, una reducción del cobre, ¿no? De pasar del cobre que estaba disuelto a un cobre en estado de oxidación cero, ¿no? Que es un metal sólido. Ok. Em, y por el otro lado, bueno, tenemos el ejemplo de, bueno, antes para terminar, aquí lo que ellos mencionan es que el carbono que se encuentra en el electrodo de trabajo, spoiler, el electrodo de trabajo es en el que se va a medir la corriente y en el que va a ocurrir la reacción. Em, entonces, al ser de carbono, es un material que fácilmente se puede funcionalizar. Y con funcionalizar nos referimos a que se puede modificar químicamente eh,
para que se puedan pegar las moléculas que nos interesan, que son los elementos de bioreconocimiento que veíamos antes. Entonces, pues se puede pegar la enzima, se pueden pegar los hebras de ADN, los anticuerpos, o las moléculas poliméricas que se inspiran en todas las anteriores, ¿no? Bueno, en el caso de la derecha tenemos el ejemplo de los sensores de efecto de campo químicos. Entonces la estructura es, si lo ven como un biosensor, entonces es similar a la que vimos en la primera clase. Tenemos la muestra y la capa del elemento de reconocimiento, ¿no? En este caso, pues es la hebra de ADN que reconoce a la hebra complementaria, ¿no? El anticuerpo que reconoce al antígeno correspondiente. Y una capa selectiva de iones que solo va a dejar pasar el ion del tamaño y de la química apropiada. Y la enzima que reconoce el sustrato correspondiente, ¿no? Entonces, estos van a estar generalmente aquí en esta, en la parte de gate, movilizados aquí en una capa selectiva, como decíamos antes, como llamábamos, y un recubrimiento activo. Y eso va a cambiar entonces el campo eléctrico en esta zona, que es un material semiconductor. Entonces, más adelante vamos a recordar cómo funcionan los materiales semiconductores. Y entonces, este cambio de diferencia de potencial hace que cambie la corriente, la intensidad de corriente que puede fluir, ¿no? Y bueno, igualmente se mide tanto los pasos de procesamiento de la señal. Y aquí les dejo el link a un review acerca de los sensores electroquímicos, por si quieren ir profundizando. Y bueno, entonces ya vimos los ópticos, ya vimos los eléctricos, perdón, los electroquímicos, y ahora tocan los eléctricos. Entonces, aquí en general, bueno, estos se van a aplicar más al caso de los sensores químicos, no tanto a los biosensores. Más adelante les explico por qué, como el caso de los sensores de gas que vimos en la clase pasada, ¿no? Entonces se van a subclasificar según el tipo de material en que se basen, ya sea semiconductores, bueno, stacks de semiconductor metal óxido, por ejemplo los tipo MOSFET, sensores basados en semiconductores orgánicos, y bueno, con orgánicos, ¿a qué creen que nos referimos? La verdad es que no sé, pero me imagino, bueno, dos cosas. O solo tienen carbono o es de cosas que alguna vez estuvieron vivas o que están vivas. Aunque eso sería como bio algo, ¿no? Pero entonces me hace pensar que nada más es el carbono, pero no sé. Entonces, orgánicos pues, van a ser o se van a clasificar como todas las moléculas que, digamos que su esqueleto principal está formado de enlaces carbono-carbono, ¿no? Como bueno, como es el caso de todo lo que somos los organismos, ¿no? Entonces ya hay estructuras que están basadas en enlaces carbono-carbono que se fueron desarrollando y tienen la propiedad de ser semiconductores, ¿no? ¿Alguien recuerda o ha visto en sus clases qué significa que algo sea semiconductor? Pues no sé si sea en plan de la parte de la estructura del material, o sea, cuando tienen como estos huecos para que puedan brincar los electrones. Yo me acuerdo que lo vi en instrumentación, donde veíamos como esta parte de dopaje de materiales. Sí, justamente, ¿no? Entonces muchos de los eh, circuitos integrados o básicamente el transistor, entonces se basa en materiales semiconductores, ¿no? Entonces, sí, por ahí seguro lo tuvieron que haber visto. Más adelante lo vamos a repasar. Entonces son
Su nombre lo que nos quiere decir es que digamos que a condiciones normales de temperatura y presión y corriente y bueno, diferencia de potencial cero, ¿no? Entonces normalmente las cosas no están, los materiales no tienen un potencial aplicado, ¿no? Entonces normalmente en ese caso pues no conducen. Pero una vez que se le aplica al material una diferencia de potencial relativamente pequeña, o sea, por ejemplo, menor a 2 electronvolts, se llama, menor a 2 volts, entonces ya el material se vuelve un material conductor, o sea, que permite el flujo de los electrones. Y justamente, pues el mecanismo es como lo que mencionaba David, ¿no? Entonces, no es tanto que fluya por el modelo este de que hay electrones libres, casi como una nube, sino que más bien van saltando de un átomo a otro. Entonces, bueno, repaso rápido de semiconductores. Y bueno, a su vez, pues los eléctricos, como veíamos antes, en el ejemplo del sensor de gas, pues se van a clasificar según la propiedad eléctrica que se esté midiendo. Entonces podemos medir a estos mismos o de otros materiales, podemos medir la conductividad, la permitividad, la impedancia, la inductancia, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces, por ejemplo, en este caso, esta estructura que le habíamos llamado antes también electrodos interdigitados, nos van a permitir medir la impedancia, o sea, se van a estar monitoreando la impedancia entre estos dos electrodos, ¿no? Entonces, entre esta zona de los electrodos. Y la impedancia pues va a cambiar dependiendo de la cantidad de moléculas de analito que estén atrapadas aquí, ¿no? Entonces, este es el ejemplo como más básico. Y bueno, además estos se pueden modificar para que sean la parte del gate del transistor de efecto de campo, ¿no? Pero a diferencia del caso anterior, en vez de estar monitoreando esta corriente, entonces vamos a estar monitoreando la impedancia. Y bueno, les decía que por qué no son tan comunes en los biosensores, porque ustedes cómo se imaginan que es más estable una molécula de este tipo. Estando sobre o sea, así a la intemperie, seco, o estando inmerso en una solución. ¿Cómo se encuentran normalmente en los organismos? Pues en soluciones, ¿no? Sí, entonces ya de por sí no tenerlos a la temperatura correcta, pues ya es casi un riesgo de que al final estas proteínas pues se desnaturalicen, ¿no? Pero bueno, se han logrado modificar para que puedan funcionar a diferentes temperaturas, pero esto de dejarlas fuera de una solución ya es un poco más delicado. Y bueno, entonces ahora vamos a pasar al caso de los gravimétricos. Entonces, como veíamos antes, son aquellos que van a poder monitorear los cambios de masa. En general queremos que sean capaces de medir masas o cambios de masa muy chiquitos, ¿no? Entonces, abajo de los nanogramos incluso, ¿no? Y bueno, veíamos que se van a subclasificar según dos tipos, en materiales piezoeléctricos, bueno, basados en materiales piezoeléctricos, o aquellos basados en la estructura que les decía de un microtrampolín, en inglés cantilever. En el caso de los materiales basados piezoeléctricos, bueno, ya veíamos antes que son aquellos que tienen la capacidad de responder con un impulso eléctrico ante cambios en el esfuerzo mecánico que se le aplica. Como lo que decía, entonces están los encendedores estos que suenan así como tic, tic. Entonces esos traen un cristalito piezoeléctrico. Cuando ustedes presionan el botoncito,
Entonces esto produce una chispa, ¿no? Y pues finalmente, si tienen gas cerca, pues va a producir una flama. Bueno, entonces se pueden subclasificar según la estructura o el arreglo que se le dé a este material piezoeléctrico. Interfazado además con electrodos que permitan medir ese cambio o ese impulso eléctrico, ¿no? Entonces, las dos principales son, existen varias configuraciones, pero las que vamos a ver principalmente son la microbalanza de cuarzo y los dispositivos basados en ondas acústicas superficiales. Y en general, en los dos casos, lo que se va a estar estudiando es el cambio en la frecuencia de una señal eléctrica de corriente alterna que se esté aplicando a ese dispositivo. Porque, bueno, es más sensible monitorear esto que monitorear cambios de voltaje directamente debido a un cambio de masa de picogramos, ¿no? ¿Se imaginan? Entonces, inicialmente, pues al dispositivo se le excita con una señal eléctrica de corriente alterna de una cierta frecuencia que se conoce, ¿no? Y después de interactuar con la muestra, pues va a cambiar esa frecuencia. ¿Por qué? Porque está cambiando como, o sea, sí se imaginan que ustedes cuando aprietan algo genera una diferencia de potencial. Y habíamos dicho que el caso contrario también aplicaba. Si yo le aplico una diferencia de potencial, ocurre un desplazamiento o una deformación. Entonces, ahora, ¿cómo se imaginan, qué se imaginan que pasa si yo le estoy aplicando una señal de corriente alterna? O sea, cuyo magnitud de voltaje va a estar cambiando constantemente en el tiempo. ¿Qué se imaginan que pase? Pues como una pulsación, ¿no? Como una especie de vibración. Ujú. O sea, porque va a ser como un impulso intermitente. Sí, exacto. O sea, si nosotros pensamos que si yo le pongo una diferencia potencial chiquita, pues se deforma, no sé, estoy inventando valores, ¿no? Se deforma 10 nanómetros. Y si le pongo una 10 veces más grande, se deforma 100 nanómetros. ¿No? Pero si lo estoy haciendo de forma oscilada, entonces también estos movimientos pues van a ser oscilatorios, ¿no? Y idealmente pues deberían ser a la misma frecuencia que la oscilación de la señal eléctrica. Y entonces, cuando se agregue la masa o aumente la masa, pues al dispositivo le va a costar un poco más oscilar o empatar su frecuencia de oscilación con la frecuencia de la señal eléctrica, ¿no? Pues porque pesa más. Ujú. Eh, entonces, esa es la idea más o menos, ¿no? Ese cambio en la frecuencia de oscilación, pues se va a medir, digamos que a su vez va a generar un cambio en la frecuencia de la señal eléctrica, que es la que finalmente se va a medir. Ujú. Y bueno, es lo mismo en el caso de las ondas acústicas superficiales. Em, y bueno, los dispositivos basados en cantilever, debido a su tamaño, se van a deformar ante el aumento de masas muy pequeñas. Ujú. Pero aquí se necesita también un método óptico o eléctrico extra que pueda detectar esa deflexión, ¿no? Eh, porque bueno, si uno lo pudiera estar viendo, si recuerdan las imágenes que veíamos antes, que no era no era en esta presentación. Bueno, las imágenes que veíamos antes donde les enseñaba el dispositivo de MEMS, pues eso se saca con un microscopio de, de espectroscopía, ¿cómo se llama? Escaneo, scan electron microscopy, ¿no? Eh, entonces es hacerle incidir electrones y ver la señal que rebota, ¿no? El electrón que rebota. Pero eso, no sé si ustedes tienen ni idea de cómo se lleva a cabo. ¿En qué condiciones puede hacer un SEM?
No entendí la última pregunta. Tiene que, o sea, bueno, si alguna vez han tenido la experiencia de hacer una microscopía de electrónica, y si no, bueno, ya les spoileo. Entonces tiene que ser en vacío, ¿no? Porque si mi estructura está eh, o sea, si lo intentara yo hacer en el aire, pues las moléculas del aire van a impedir que los electrones lleguen al detector, ¿no? Entonces tiene que ser en vacío. ¿Y a dónde voy con esto? Pues que no podría yo estar viendo con un microscopio la deflexión del cantilever, ¿no? Entonces por eso hay que implementar otras técnicas que de forma automática monitoreen esta deflexión, ¿no? Lo más común es usar, por ejemplo, un láser que se haga incidir en alguna parte, se refleje en esa parte del cantilever y entonces en un detector se detecte hacia qué parte está incidiendo el reflejo del láser. Ujú. También se usan electrodos interdigitados ID, como los que veíamos antes. Esta estructura, ¿no? Que igual dependiendo de la deflexión del cantilever, no sé si se lo imaginan, pues va a cambiar la resistencia entre estos electrodos. O se pueden usar materiales piezoeléctricos que igualmente, pues dependiendo de cómo se deforma el cantilever, pues se va a deformar el material piezoeléctrico y va a dar una diferencia de potencial mayor o menor. Entonces aquí en el ejemplo tenemos el biosensor de microbalanza de cuarzo. Entonces esta es la estructura general, ¿no? Tenemos el material piezoeléctrico, que aquí en este caso correspondería a la parte transparente, porque pues el cuarzo es un prácticamente vidrio, pero con una estructura cristalina ordenada, ¿no? Y se tiene un electrodo de oro en la superficie superior, bueno, en la cara de arriba y en la cara de abajo. Ujú. Entonces, a través de estos electrodos es que se induce esa señal de corriente alterna que les decía, y en donde a través de los mismos, pues se va a medir la frecuencia de oscilación cambiante, ¿no? Em, entonces, una señal ¿cómo se va a ver una señal de este tipo de dispositivos? Pues va a ser una gráfica de frecuencia contra tiempo. Ujú. Entonces, inicialmente, cuando no tengo nada, no se han movilizado los anticuerpos en este caso, pues va a tener una cierta frecuencia, ¿no? Después de inmovilizar los anticuerpos, va a estabilizarse en otra frecuencia menor, ¿no? Que es lo que les decía. El material pues ya no puede vibrar a la misma frecuencia que la señal de corriente alterna. Y después de haberse unido el antígeno, pues va a bajar aún más la frecuencia, ¿no? ¿Sí más o menos queda claro? ¿Me lo imaginan un poco? Sí, sí me lo imagino, pero bueno, sí me lo imagino y me sorprende la sensibilidad del efecto piezoeléctrico ahí. No sé muy bien de qué está hecho, o sea, sí sé que tiene cristal y tiene una o sea, cristal, una superficie aislante y un conductor, ¿no? Ajá. Pero bueno, estoy sorprendido, eso es todo. Me lo tengo que pensar para, para darle lógica, ¿no? No, bueno, sí tiene, ¿no? Y ya, Sí, me más sorprende. adelante vamos a ver eh, qué onda. O sea, aquí esto es una caricatura, ¿no? Entonces no necesariamente estoy midiendo 20 moléculas, ¿no? Sino que pueden ser 20.000 o 200.000 y así, ¿no? Sí, ya creo que tengo una pregunta. Ujú. Este, ¿Qué dimensiones en promedio tiene un dispositivo que mide cosas? Un gravímetro de piezoeléctrico común. O puede ser un piezoeléctrico cualquiera.
No, o sea, generalmente sí se tienen que hacer con técnicas bastante especializadas, ¿no? De microfabricación. Ajá, sí, sí, sí. Este, entonces yo diría que, no sé, abajo, por ejemplo, unas 100 micras de diámetro. Tienes un para mí. Ujú. Sí, Este, y pues, sí, o sea, al final del curso vamos a ver esas técnicas de microfabricación más o menos. Pero sí, no es algo que tú puedas sacar el cristal piezoeléctrico de tu encendedor y ponerlo a medir. O sea, a lo mejor sí, ¿no? Pero no vas a medir moléculas de este tamaño, ¿no? A lo mejor sí puede ser una mini balanza, pero no, no tan sensible, ¿no? Sí, justo estaba pensando en ajá, un algo a lo mejor no tan casero, pero que podría medir cosas a lo mejor macroscópicas, pero al final de la clase a lo mejor hago esa digresión si hay tiempo. Y ya, en eso estaba pensando. Sí, gracias. Ah, bueno, y aquí les dijo, bueno, esta explicación de la frecuencia, ¿no? Aquí viene animado en YouTube, ¿no? Este, ok, y el caso del cantilever, como les decía, pues es como un microtrampolín em, en donde pues igualmente se puede estudiar en modo estático o en modo dinámico. Entonces, en modo estático quiere decir que, pues bueno, mientras más se va acumulando la masa, pues voy viendo una deflexión, ¿no? Solo un valor de deflexión, ¿no? Un ángulo. En el caso dinámico quiere decir que se haga vibrar, o sea, es la misma idea de antes, ¿no? Entonces, que se haga vibrar el cantilever a una cierta frecuencia y una vez que va aumentando la masa, pues esa frecuencia a la que yo intento hacerla vibrar, pues ya no va a lograrse completamente, ¿no? Sino que va a ser un poco más lento. Aquí en este ejemplo, entonces tenemos un arreglo de proteínas, dice arreglo de 4 diferentes proteínas impresas en un cantilever hecho de silicón, no, de silicio, perdón. Esta es la traducción correcta. Entonces, cada uno de esos colores, si son 4, azul, verde, rojo, amarillo, son proteínas que se marcan con fluoróforos que emiten en estos colores, ¿no? Entonces, por eso en la foto se está viendo de diferente color. Em, y bueno, aquí ellos lo que quieren, a lo mejor estas proteínas son igualmente anticuerpos o antígenos que van a atrapar a su contraparte, ¿no? Em, ok. Entonces, los termométricos, estos, como su nombre lo dice, se van a basar en la medición de los efectos de calor, de la reacción química o de algún proceso de absorción del analito. Ujú. Donde con la reacción química, en el caso de los biosensores, pues nos referimos otra vez a esta reacción de reconocimiento de- del bioreceptor con el analito, ¿no? Em, en general, las reacciones químicas que van a producir un efecto de calor o un cambio de calor, entonces son aquellas basadas en la catálisis ayudada por las enzimas, ¿no? Entonces, finalmente las enzimas pues sí van a producir una reacción, o sea, una modificación química, van a romper o formar enlaces y eso, se recuerdan de sus clases, pues tiene una cierta entalpía, de reacción se le va a llamar, ¿no? Entonces puede ser entalpía positiva o entalpía negativa. Y esto quiere decir que la reacción es, ¿se acuerdan cómo se decía? Sí, te decía si era espontánea o no. Ujú. O si era exotérmica o endotérmica, ¿no? Ah, sí, también. Ujú. Eh, entonces esto pues se puede monitorear igualmente con una estructura que de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Que tiene que ser
de las dimensiones correctas para poder monitorear estas cosas pequeñitas, ¿no? Em, Entonces, por ejemplo, aquí, digamos que esta igualmente tendrá una dimensión de 1 milímetro. Materiales que cambien en general su resistencia cuando cambie la temperatura del medio circundante, ¿no? Y bueno, aquí terminamos, creo, las clasificaciones según... Existen otros ejemplos que no tocamos aquí, como habíamos visto en el esquema de los circulitos. Los sensores magnéticos, los basados en monitorear rayos gamma, rayos beta, etcétera, ¿no? Pero para el scope de la clase es suficiente ver estos, que son los que se van a profundizar más adelante en la unidad 2. Otras clasificaciones, aparte del tipo de transducción, son según la aplicación. Entonces vamos a decir que es un sensor para glucosa, que es un sensor para pH, que es un sensor para iones metálicos, ¿no? O que es un sensor para gases. Entonces, independientemente de si sea electroquímico, eléctrico, etc. Otra clasificación es según el modo en que se van a aplicar. Entonces, por ejemplo, podemos decir que son sensores para usos in vivo o para procesos de monitoreo in vitro. ¿Alguien sabe a qué nos referimos con esta? ¿Cuál es la diferencia entre in vivo e in vitro? Pues como el modelo, ¿no? En uno es como, o sea, como in vitro es como los cultivos celulares y todo esto. Ujú, Y ya in vivo es más como cuando haces un experimento con un animalito. ujú, justamente, ¿no? Entonces, con el organismo, en el caso es organismo vivo y en el otro caso es un modelo en general de células cultivadas en un sustrato, ¿no? Externo. Eh, y bueno, esto refiriéndonos para el monitoreo de cosas de interés fisiológico, ¿no? Pero bueno, también se pueden monitorear, recuerden, cosas no vivas, ¿no? Como el agua o la tierra o el aire, etcétera, ¿no? Y bueno, siguiendo con esto, según el modo de aplicación, también se pueden clasificar en estos 4 casos, ¿no? Entonces, invasivo o no invasivo, puede ser intrusivo o no intrusivo. Ujú. Entonces, del esquema, ¿qué entienden de cada uno de estos? A ver, obsérvenlo por unos minutos. A ver, ¿alguien? Entonces, ¿qué es que algo sea invasivo e intrusivo? Bueno, ¿Sí? bueno, es que yo con lo de intrusivo como que sí estoy cuando llegué a ver como esto de si algo era invasivo o no, pues se refería como a si necesitabas como implantarlo en el cuerpo o si podías pues tomar la medición desde fuera. Ujú. Sí, entonces una cosa es, o sea, en este caso invasivo, pues es como que tienes que hacer un corte de la piel, ¿no? Entonces aquí este círculo negro representa como la piel o la capa más externa del organismo de interés. eh, entonces, pues se tiene que hacer un corte, ¿no? Entonces eso es algo invasivo. No invasivo, pues es que no esté haciendo ningún corte en esa capa. Y intrusivo, pues es que casi que, eh, pues digamos, esta deformación, pues sí va como a hacer un daño o una reacción a lo mejor inmune, ¿no? Ujú. Entonces,
algo que te está apachurrando así, pues puede hacerte un moretón, ¿no? Y no intrusivo, pues es que quede nada más en la superficie, ¿no? Que casi el organismo pues no sienta la presencia de este sensor. Aquí, como nota al pie, pues tenemos ejemplos de cosas que son no invasivas e invasivas, aunque no necesariamente son biosensores, ¿no? Pero sí son a lo mejor sensores eléctricos o sensores de condiciones fisiológicas, ¿no? Seguro los de física biomédica tienen bastante experiencia con estos. Y bueno, también se pueden clasificar según la aplicación que sea portable o implantable. Entonces, implantable, pues se va a hacer algo invasivo e intrusivo, como los marcapasos, los implantes cocleares, desfibriladores implantables, los endoscopios, píldoras electrónicas, simulación cerebral profunda, implantes de retina, etcétera, ¿no? Digamos que estos ejemplos son más fáciles de visualizar en esta clasificación. Y no invasivos o portables, pues como los electrocardiogramas, sensores de glucosa, electromiogramas, una medición de temperatura, el oxímetro de pulso, el medidor de presión, ¿no? Aquí como ejemplo ya hay sensores de glucosa que son que te monitorean la glucosa solo en el sudor, por ejemplo, o ya hay sensores que sí son un poco invasivos, o sea, que tienen un microelectrodo que se lo inyectan en la lonjita. No sé si hayan visto algo de esto. ¿Así les queda más o menos clara la diferencia? Sí, bueno, de eso último que comentabas, yo no había escuchado de eso, pero lo que sí había visto es que a veces hay como estas bombas de insulina, ¿no? Para ya no estarse inyectando como tan seguido. Y como un páncreas artificial, ¿no? Muy bien. Yo no, pero yo no. Ah, no, pero bueno, son cosas intuitivas, ¿no? Ok, entonces ya nos dieron las 10 y entonces hasta aquí le vamos a parar por hoy. ¿Tienen alguna duda?